Este es mi top 6 de la música que nos acompaña en las distintas fortalezas de Sigma. Quiero resaltar que este personaje tiene distintos temas. Están los de las fortalezas y los temas de la primera y segunda forma de Sigma, cuando de la nada renace en un Megazord o en un ángel de la muerte. ¿Qué rayos? ¿Por qué un ángel de la muerte? Nunca entendí eso. Bueno, en este video solo quiero enfocarme en los temas de las fortalezas de los juegos del X1 al X6, aquellas que escuchamos por primera vez cuando liquidamos a todos los Mavericks y el cuadro de enemigos se torna a uno solo. Te invito a compartir tu propio top en la caja de comentarios, yo los estaré leyendo y por supuesto dándole su respectivo corazón. Este tema es un claro ejemplo de cómo un host puede ser muy bueno y no sentirse repetitivo a pesar que sea un loop de 30 segundos. Es corto, termina y vuelve a iniciar infinitamente, pero es sorprendente que no te canses de él. Considero que uno de los factores para que el loop no se sienta tan abrupto es el buen puente entre el final e inicio del tema, del que destaca un cambio de ritmo en la batería que escapa del monótono bombo tarola bombo y nos muestra un ritmo también con bombo tarola bombo, pero más acelerado y con un toque progresivo, diría yo, junto a un solo de guitarra que intensifica la intención del puente y le da un toque más agresivo. El ritmo del bajo acompaña la melodía y te posiciona dentro de la armonía. Particularmente no me gusta que el bajo suene tan brilloso. No es muy de mi agrado en este tema, pero bueno, así fue ecualizado. Por otro lado, el timbre de la melodía me hace acordar a los silbidos del tema de Protoman. Tal vez algunos dirán que estoy loco, pero es la sensación que me da. Es una melodía simple que encaja muy bien dentro del tema. El tema es muy bueno, el ritmo te mantiene despierto, la transición hacia el inicio del tema es bastante creativa, pero la armonía no te presenta variedad ni cambios que te sorprendan y te paren la oreja. Y el timbre del bajo, para mí, no ayuda a que el tema sea perfecto. Número 6 en mi lista. La música que nos acompaña en el primer juego y la que nos presentó por primera vez los retos que la fortaleza del villano principal tendría en adelante. Este tema es corto pero muy eficiente. No está sobrecargado de melodías complejas ni de efectos de sonido que interfieran en el propósito del tema, el de representar un lugar oscuro y lleno de desafíos. Tiene un ligero aire de optimismo que nos impulsa a continuar y terminar el juego. Hablemos del bajo, el que para mí es uno de los instrumentos que más resalta en este tema, de manera positiva por su variada ejecución y creativa manera de posicionarnos en la armonía, y por otro lado por su inusual volumen sobresaliente, muy sobresaliente para mi gusto siendo sincero. Y ojo, no tengo nada en contra de este instrumento, me encanta en realidad, simplemente disfruto más cuando el bajo suena menos brilloso como ya lo dije en el tema del X2. Un punto a favor de este instrumento es, como ya mencioné, su creativa ejecución. Al músico no le bastó con solo guiar la melodía, sino que le añadió más movimientos que, siento, le da un toque de suspenso al tema. Y si a eso le añadimos el cambio de ritmo y notas mostrado en la parte final, pues es un argumento para destacar a este instrumento. Si tan solo ese bajo se hubiera ejecutado con los dedos en lugar de una púa, y si tan solo se le hubiera reducido el brillo en la ecualización, hubiera quedado perfecto para mí. Mientras tanto, la melodía se muestra más ligera y nos deleita con un sintetizador con notas de larga duración que permite que la particular ejecución del bajo no se ensucie y pierda. La melodía está bien, no es algo que me llame la atención la verdad, pero siendo objetivos sí encaja en el tema y sí transmiten esa mala vibra que un villano principal debe dar. Y ese es otro punto que tocar sobre este tema.
algo que para mí es importante sobre todo en música de videojuegos. ¿Qué tanto representa al personaje o stage? Y tengo que decir que sí cumple, sí logra sumergirme en el stage y sí me da mala vibra, sobre todo por los tonos tristes del inicio del tema. Número 5 en mi lista. Este tema es más del Dr. Doppler, pero de todas maneras es el primer host que escuchamos cuando la casilla adicional en el cuadro de los enemigos aparece, así que entra en este top. A diferencia de los temas del primer y segundo juego, acá sí estoy de acuerdo con la ecualización del bajo. Suena bien punche, como me gusta, como si fuera una voz escondida que si le prestas atención suena bastante violenta. Me gusta el ataque en semicorcheas de este instrumento. Le da el toque veloz y agresivo que caracteriza este tema. Eso, sumado al cambio de ritmo de la sección final, con notas de mayor duración en ciertas partes, le suma variedad y hace que dicha sección sea más llamativa. Sensación que siento fue la intención al llegar a notas más altas en el canal que simula la guitarra eléctrica. Hablando de la guitarra, tiene un solo bastante marcado durante la primera y segunda sección que funcionan más como una melodía establecida con frases que se repiten una y otra vez. Mientras que la parte final es un solo más libre que aumenta su altura hasta volver a iniciar el tema. Nada que añadir de la batería, la verdad. Ritmo básico que acompaña la armonía con redobles que llaman a cada sección. Nada nuevo ni que destaque, cosa que sí sucedía en el X2 por ejemplo, en el que la batería mostraba al menos algo de variedad con un cambio de ritmo repentino. Bajo bien punche, solo diverso y armado para ser liberado al final, transición suave, batería con un ritmo básico sin nada que destacar y armonía con pocas sorpresas. Número 4 en mi lista. Ready? Este tema es una buena representación de la combinación entre lo tenebroso y lo fuerte, lo pesado. La oscura melodía y la distorsión de la guitarra hacen posible estas sensaciones. Además, el simple pero efectivo acompañamiento de la batería y los efectos de sonido profundo y llenos de misterio nos sumerge en un recóndito campo que nos recuerda que estamos a punto de enfrentar a una versión moribunda del principal antagonista. La primera sección nos da la bienvenida con graves golpes en piano a la nota fa sostenido y un motivo melódico que es la más representativa de la pieza. Motivo que se repite hasta la mitad de la obra y que va acomodándose de acuerdo a los acordes que la armonía presente. La guitarra eléctrica hace su entrada con rudos y feroces golpes, los que suceden justo después de la primera sección y tiene una mayor presencia que los demás instrumentos sin opacarlos, sino fusionándose dentro de la pieza y añadiéndole el toque pesado que representaría el poder y la fuerza del rival. La penúltima sección nos muestra un descanso del motivo melódico y se muestra como un cambio a todo lo que estábamos escuchando, un ritmo más pausado. La guitarra eléctrica ya no está presente, lo que ayuda a resaltar la intención de los graves y tétricos acordes del piano, de los coros en el fondo y de los golpes al platillo, el de hacer esta sección la más tenebrosa del host. La última sección del tema es un buen puente que conecta al inicio de la obra. La guitarra es la protagonista y su armonía dibuja el camino hacia fa sostenido.
una mejor representación de Sigma que los puestos anteriores a mi parecer. La sensación general del tema es muy tétrica, pero está bien equilibrada con el poder de la distorsión en la guitarra. Número 3 en mi lista. Este tema lo escuchamos por primera vez durante la escena en la cual Double revela su verdadera identidad. Era un espía enviado por Sigma y asesina a distintos Maverick Hunters. El mismo juego nos decía desde el inicio que Double no era quien decía ser. Double, doble personalidad. Pero bueno, no te juzgo si también fuiste engañado. ¿Quién va a dudar de un gordito con cara de buena gente? En sí, ¿quién duda de un gordito? Este tema inicia con un descenso cromático desde Do hasta Si bemol, descenso que es el motivo principal durante toda la obra. Las melodías y movimientos armónicos estarán centrados en resaltar la sensación que produce dicho movimiento cromático. Como ya he mencionado en videos anteriores, este movimiento de retroceder medio paso en las notas del piano produce una sensación tenebrosa, y si la adornas con efectos de sonidos profundos, suena hasta misteriosa. En términos generales, me gusta este tema justamente por la vibra misteriosa que se construye. Es genial cómo desde 3 simples notas puede surgir todo un mundo de posibilidades capaces de generar muchas sensaciones. No quiero dejar de mencionar a los adornos musicales que cumplen un importante rol en generar una vibra espacial que hace que te pierdas dentro del descenso cromático de la armonía. El reverb aplicado a su ecualización tiene el toque justo para lograr que el adorno se entienda sin sobresalir por sobre la melodía. Mientras tanto, el bajo mantiene la misma nota durante un buen tiempo, pero cambia de movimiento en la parte intermedia y se convierte en la protagonista de la sección al momento en que la melodía deja de hacer ese solo tan enigmático. Luego de varias secciones con frases similares, tenemos la parte culmine del tema, en el que el sintetizador muestra un poco más de variedad y se suelta con un pequeño solo que, si bien no es de los más resaltantes, sí logra destacar sin alejarse mucho del motivo principal del tema. Vibra misteriosa y tenebrosa. Guitarra con distorsión justa y bien aplicada. Efectos de sonido que te sumerge en un espacio lúgubre. Creativa armonía basada a partir de solo 3 acordes. Por todo ello, es el número 2 en mi lista. Sigma Dance Revolution, la discoteca Sigma. Este tema va a la par con la cargada psicodelia del stage. Ya me imagino a los desarrolladores del juego con 5 kilos de crack encima diseñando este escenario lleno de colores fosforescentes. Si bien es cierto el ritmo y la vibra general del tema es bastante animada, hay ciertos acordes tocados entre líneas que desentonan y le dan un toque oscuro a la obra. Podemos notar este detalle desde el intro, donde los acordes que se dibujan son los siguientes. Estoy seguro que sentiste la nota que desencaja ahí. Es justo la del medio, que en lugar que sea un acorde mayor, según lo que correspondería a la tonalidad, es un acorde menor que queda muy genial con la melodía inmersa en el ritmo bastante enérgico. Durante la segunda sección, la melodía mantiene el mismo ritmo animado y alegrón del intro y nos presenta un solo bastante pegajoso,
con otra vez un par de notas que desentonan al ambiente general que se crea, y que en lo particular hace que mi oído le preste especial atención al darle un toque distinto. Nos recuerda que no estamos en ninguna discoteca y que nos vamos a enfrentar al jefe final del que suponía ser el último juego de la franquicia. La tercera sección continúa el tono melancólico que el final de la sección anterior anunciaba, y me gusta porque es un descanso a toda la locura y travesía vivida hasta ahora. Ahora contamos con la inclusión de una guitarra en el fondo que se suma a la armonía y marca la diferencia de entre todas las demás secciones, y que junto a los efectos de sonido aumenta la intención de hacer sonar futurista este tema. Mientras tanto, la melodía tiene un timbre distinto, más profundo, menos sintetizado y más pesaroso. La última sección está enteramente dedicada a la melodía que se pega a un solo bastante bueno. La armonía solo está conformada por un solo acorde mientras que la percusión permanece en un ritmo básico. Todo esto armado con la intención de resaltar a la melodía. Me gusta que el solo no sigue una estructura establecida y se dedica a vagar libremente por las notas de la escala. Resalto mucho esta sección por eso, por su frescura y soltura. Como sección final del tema, cumple con mostrarse como la mejor. Este tema es muy completo. Tiene 4 secciones bien estructuradas que preparan el camino para un solo con aire de improvisación al final. Si bien es cierto, la vibra general del tema es alegrona, siempre hay acordes escondidos por ahí que nos recuerdan que este es un tema de Sigma y que no debemos desviarnos con la frescura del ritmo. Te invito a compartirnos tu propio top en la caja de comentarios. Te dejo mi red de Patreon, donde encontrarás las partituras de todas las destripaciones que he realizado. Suscríbete y dale like al video para que lleguemos a más personas. Eso fue todo de mi parte, hasta la próxima.